Hola, bienvenidos nuevamente a este nuevo espacio virtual. Espacio donde estaremos compartiendo una serie de videos relacionados a la unidad número 1 de aprendizaje de la materia Contabilidad de Costos 1. La unidad número 1 se titula Generalidades y naturaleza de los costos. Para empezar, estaremos hablando con relación a la introducción de los costos. Esperamos que usted ponga de mucha su atención, ya que iremos explicando paso a paso cada uno de los temas relacionados a esta unidad. Así que, bienvenidos nuevamente. Bueno, como ya lo había explicado anteriormente en la clase presencial, en esta lámina nada más presento un poco acerca de mi hoja de vida. Lo importante de este video es lo que sigue a continuación. Vamos a hablar acerca de la introducción a los costos. Se dice que toda empresa bien organizada que visiona lograr los objetivos aplicando un adecuado sistema de costos con información confiable, oportuna y relevante, que son parte de los elementos fundamentales que aplican todas lo que son las empresas industriales, sobre todo en las inversiones en los procesos productivos para la obtención de un producto terminado, y que servirán de base para la planeación, control y análisis para la toma de decisiones. Todos sabemos que toda empresa industrial, su fin primordial es transformar la materia prima en un producto terminado. La información que le proporciona un verdadero sistema de costos será o debe de ser información confiable, de tal forma que esto le determine cómo generar unas verdaderas utilidades. Y sabemos que todo eso es, o mejor dicho, sabemos que toda sociedad, toda empresa industrial, eso es lo que persigue, obtener un mayor número de utilidades. Entonces la contabilidad de costo le servirá a eso, base para tomar decisiones, base para planear, base para llevar un control de sus procesos productivos. Veamos la siguiente lámina. ¿Qué son los costos? Aquí tenemos una pequeña definición de los costos. Los costos se conocen como desembolsos que deben de realizar, o mejor dicho, que se realizan en términos monetarios, en la cual yo como empresario invierto en la materia prima para obtener un beneficio al final de un producto terminado. Aquí dentro de esta definición se destaca algo muy importante, como es el elemento que mencionamos acá, a lo que se refiere con relación a la materia prima, ya que la materia prima es uno de los elementos principales dentro de un proceso productivo. Cuando hablamos de materia prima, estamos hablando del principal elemento del costo de producción, y este elemento se clasifica en dos: materia prima directa y materia prima indirecta. Como su misma palabra lo dice, la materia prima directa es la que está directamente relacionada con el proceso de transformación. La material indirecto o materia prima indirecta no está relacionada directamente. Por ejemplo, ponemos un caso. Si yo me dedico a la producción textilera, a la producción de camisas, por ejemplo, la materia prima directa sería la tela y el material indirecto sería, por ejemplo, el hilo. Pero aquí hay un elemento bien fundamental. Por ejemplo, el material directo es todo aquello que puede ser cuantificable o puede ser medible dentro de una unidad productiva. Por ejemplo, en la misma camisa, los botones
que debe llevar una camisa, esos botones se consideran como material directo. Primero porque se pueden medir, o sea que yo sé exactamente cuántos botones va a llevar una camisa. Entonces el material indirecto, por el contrario, no, ¿verdad? No lo podemos medir. Por ejemplo, el hilo, no sé exactamente cuántas yardas de hilo voy a llevar o necesito para producir una camisa. Pongamos otro ejemplo. Si yo me dedico a la producción de un pupitre, mi principal materia prima sería la madera. Pero acuérdense que la elaboración de un pupitre conlleva otros elementos o de otros materiales. Por ejemplo, el hierro, el pegamento, los clavos o tornillos, remaches, lo que necesitaba ese pupitre. En el caso de los tornillos, los remaches, eso lo puedo considerar como material directo. Primero porque yo sé cuántos remaches o pernos puede llevar un pupitre. Por ejemplo, tiene 4 ángulos, probablemente tenga 4, o necesita 4 clavos, 4 pernos, 4, etcétera, lo que necesite. Entonces eso se considera como material directo. Pero ¿qué pasa si yo necesito pegamento? Ese pegamento que voy a utilizar en la elaboración de un pupitre, probablemente yo no lo puedo medir o no lo puedo cuantificar dentro de la unidad producida. Entonces eso se considera como material indirecto. Explicando esto, pasaremos a la siguiente lámina, ya que eso se va poniendo cada vez más interesante y de mucho más discusión para todos ustedes. Veamos otra definición de la contabilidad. La contabilidad de costo es la disciplina que recopila, ordena, custodia, resume, reporta y analiza por medio de estados financieros e indicadores la información de las inversiones realizadas por la empresa para el desarrollo de su actividad, siendo una transacción contable de costos la recopilación de los valores invertidos en una transacción económica. Aquí dentro de esta definición tenemos algo bien interesante o bien importante que habría que explicar. Por ejemplo, menciona estado financiero. ¿Qué se entiende por estado financiero? Decimos que estados financieros es en el fondo el resultado de un proceso contable. O sea que cuando se realiza un cierre de operaciones al año, ¿qué es lo que va a verificar el inversionista? Verifica el juego completo de estado financiero, donde le va a hacer mención si esa empresa generó utilidad o le generó pérdida. Todos ustedes ya saben o ya conocen cuáles son esos estados financieros. Estamos hablando del balance general, del estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivos, así como también las que acompañan esos estados financieros. Cuando hablamos de el balance general, sería aquel estado financiero que mide la situación financiera de una empresa, es decir, aquella relación que va a existir entre mis activos, mi pasivo y lo que es mi patrimonio. Cuando estamos hablando del estado de resultados, estamos hablando de aquel estado financiero que mide la situación económica de una empresa, que no es lo mismo como decir situación financiera. Cuando hablamos de situación económica, estamos haciendo relación a aquella relación, valga la redundancia, que existe entre mis ingresos versus mis gastos. Entonces el estado financiero que le va a mostrar la situación económica de una empresa va a ser siempre lo que es el estado de resultado, porque una empresa puede andar bien financieramente, pero puede estar mal económicamente. Pero eso lo vamos a explicar más adelante cuando estemos hablando de los estados financieros en la unidad número 3. Pasamos a la siguiente. Así se dice que la contabilidad es la que procesa por medio de la acumulación, medición, registro e informe a los usuarios internos y externos, en donde son parte de la administración
para planear y controlar las actividades de un negocio desde el punto de vista manufacturero. Todos sabemos que quienes les interesa esa información financiera que le va a proporcionar la contabilidad de costos va a ser los usuarios internos y externos. Ya vamos a explicar cada uno de ellos y vamos a hacer una serie de ejemplos cuando estamos hablando con relación a usuarios internos y externos. Ponga mucha atención, ya que estas son preguntas de examen. El sistema contable de costos suministra la información para acumular y medir los costos de un producto terminado, el rendimiento y el control de las operaciones productivas, en donde se denomina sistema de contabilidad de costos. Voy a seguir explicando la siguiente lámina, ya que aquí simplemente está haciendo relación a un sistema, está haciendo relación a lo que es la contabilidad. Pero vamos a aplicar los siguientes elementos para poder comprender mejor esta lámina. Estamos hablando acerca de los usuarios de la información financiera. Se dice que la información financiera es utilizada por una gran variedad o diversidad de inversores o grupos potenciales, con distintos propósitos que estos usan para satisfacer algunas de sus variadas necesidades de información requeridas. Es decir, que la información financiera proporcionada por la contabilidad de costos va a ser base primero para producir lo que son estados financieros. Esos estados financieros son de gran trascendencia o de gran importancia para un grupo potencial. Veamos cuáles serían estos usuarios. Estamos hablando de usuarios internos y usuarios externos. Veamos en qué consiste cada uno de ellos. Cuando estamos hablando de usuarios internos nos estamos refiriendo acá. Aquí tenemos un ejemplo, un diagrama donde me muestra cuáles serían esos usuarios. Por ejemplo, tenemos dentro de los usuarios internos algo bien importante, lo que son los propietarios. Acuérdense que los propietarios, ellos son los principales que les interesa esa información. También los inversionistas les interesa saber cómo está su situación financiera y económica de la entidad. La administración, que es parte, así como también los empleados. Primero porque les interesa conocer la estabilidad que pueda tener esa empresa. Vamos a explicar cada uno de ellos. Los usuarios internos, para definirlo y concluir, es el personal que realiza todas las operaciones o actividades financieras dentro de la misma empresa. Como ustedes lo saben, son los usuarios que están dentro de la empresa, que están relacionados directamente con la empresa, ya sea con los procesos productivos, con el área administrativa o con el área de venta. Tenemos los inversionistas. ¿Quiénes serían los inversionistas? Y estas son preguntas de examen, así que ojo y mucha atención. Los inversionistas son los suministradores de capital, quienes evalúan el uso y aplicación que hace la administración de los recursos con el propósito de invertir, otorgar crédito a la empresa. Necesitan información que les ayude a determinar si deben comprar, mantener o vender las participaciones. O sea, ellos son los que administran, son los que aportan el capital, son los que van a evaluar el buen uso de esos recursos. O sea, si hay un buen uso de esos recursos, si el capital se ha administrado como debe ser, claro que en sus estados financieros lo va a ver reflejado en sus utilidades. Si no, por el contrario, le va a generar una pérdida. Y si le genera pérdida, eso genera lo que es una mala inversión, y por lo tanto eso va a generar que su empresa esté perdiendo, y por lo tanto puede ser una excepción para un inversionista. Por esa razón le interesa a un inversionista conocer esa información financiera. Veamos el siguiente.
tenemos acá, nos pasamos acá, tenemos los propietarios también, ¿verdad? Que son los que aumentan o disminuyen su participación en la empresa para conocer y evaluar el riesgo y de todo lo que tendrán en su inversión. O sea, al igual que el inversionista, son los propietarios, son los que también aportan el capital y dependerá, ¿verdad?, del buen uso, el buen rendimiento de los recursos para generar actividad. La administración, decíamos, que evalúa las necesidades de acuerdo, ¿verdad?, a la información, de acuerdo a la información financiera obtenida, y así como esa información le servirá para la toma de decisiones. O sea, acuérdense que una buena administración significa un buen rendimiento. Por ejemplo, si en el área de ventas tenemos ahí el gerente de ventas, si el gerente de ventas, como dicen, se pone las pilas, va a generar mejores ventas, grandes volúmenes de ventas. Una buena venta significa un mayor ingreso para la empresa. Entonces, de ahí, de la venta depende, ¿verdad?, la mayor aportación para cada uno de los empleados. Entonces, si al final no hay un buen rendimiento en la venta, eso le va a generar pérdida. Entonces, también la administración está involucrada en eso. Veamos otro elemento también, los empleados, ya lo habíamos explicado. A los empleados les interesa para saber si la empresa tiene un buen rendimiento y sobre todo algo bien importante, lo que es la estabilidad. O sea, si mi empresa está bien, con gusto, como decimos, vamos a querer seguir laborando ahí, pero si no, de lo contrario, vamos a andar buscando otro empleado. Cuando nos damos cuenta de que la empresa no está generando un buen rendimiento, eso significa que no hay estabilidad. Entonces, por eso es bien importante la información financiera para los empleados. Veamos los usuarios externos. Los usuarios externos, como su misma palabra lo dice, son los que están fuera, ¿verdad?, de la empresa, que no están directamente relacionados a la empresa, pero también son parte importante de la misma compañía. Ejemplo, tenemos los asesores y analistas, tenemos las entidades reguladoras oficiales, por ejemplo, estamos hablando de entidades gubernamentales, por ejemplo, el caso del Ministerio de Hacienda en materia de impuestos, el Centro Nacional de Registros con relación a lo que es el departamento de matrícula, balances. Acuérdense que cada año la empresa debe de renovar su matrícula anual y depositarlo, por ende, también los estados financieros anuales. Entonces, no podemos desligarlos de esas instituciones y otras instituciones gubernamentales. Las asociaciones empresariales, por ejemplo, el caso de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, muchas empresas están asociadas a él. Entonces, no podemos desligarnos de él. También tenemos a los que son los proveedores, que son los que nos proveen lo que es las materias primas y nos dan materia prima muchas veces, casi siempre el crédito. Tenemos también los acreedores comerciales, pueden ser las instituciones bancarias, las que nos suministran lo que es el capital semilla para poder trabajar. Los clientes, ya no se diga, a los clientes les interesa para saber si, como ellos son los que consumen, ¿verdad?, saben si la empresa va a seguir produciendo el producto que consume. El gobierno y sus organismos más o menos ya lo habíamos explicado, y el público en general. Entonces veamos cada uno de ellos en el siguiente lámina. Tenemos los asesores y analistas financieros, que son los que proporcionan la información para aconsejar a los inversionistas potenciales actuales en retener, aumentar o disminuir el capital. O sea, los asesores y analistas son aquellos que están aconsejando a los inversionistas. Por ejemplo, si hay un clima de inestabilidad, con el caso de nuestro país, El Salvador, con este problema de la delincuencia y otros problemas que se dan en la sociedad,
los inversionistas le están diciendo a los accionistas si invierten o no invierten. Entonces ellos, depende del clima que ellos vean, así ellos van a decirle o le van a asesorar, mejor dicho, a sus accionistas. Entidades reguladoras oficiales, conocedores de la información financiera, Superintendencia del Sistema Financiero, Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, Banco Central de Reserva de El Salvador, Registro de Comercio y otras instituciones. Ya más o menos yo les había explicado esa relación. Esos son más o menos ejemplos. Si en el caso yo les pidiera algún ejemplo en el examen, escriba una entidad reguladora oficial que le interese la información financiera y tenemos unos ejemplos. Asociaciones empresariales, proporcionando la información para conocer resultados, sean para evaluar o tomar decisiones en siguientes asociaciones, por ejemplo el caso de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Asociación Nacional de la Empresa Privada, Asociación Salvadoreña de Industriales, entre otras entidades. Cada empresa, de acuerdo a su rubro, probablemente existan otras asociaciones relacionadas al rubro. Proveedores y otros acreedores comerciales. Permite determinar si las cantidades que se le adeudan serán pagadas a conocer la capacidad de pago. Es decir, que un proveedor, ustedes saben de que muchas veces para solicitar un crédito a un proveedor le pide a la magnífica, como decimos, pide todos los estados financieros, investiga en otras entidades para ver si es cierto de que ya ha tenido alguna referencia crediticia con otro proveedor, para conocerle y ver si tiene la capacidad de pago, para ver si a la fecha de vencimiento puede cancelarle la deuda. Entonces los proveedores también son importantes dentro de los usuarios externos. Los clientes, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Están interesados en la información acerca de la continuidad que tendrán en la empresa, ya sean por periodos cortos o largos, ¿verdad? Porque ellos son los consumidores y ellos están pendientes si al final se les va a suministrar del producto o servicio. El gobierno y sus organismos públicos están interesados en la distribución de los recursos del Estado en diferentes instituciones públicas. Asimismo, recaban información para regular la actividad de las empresas, donde las autoridades fiscales revisan las declaraciones de impuestos. O sea, todo el gobierno más que todo tiene que ver con lo que es la parte recaudadora de impuestos y la parte fiscalizadora de los impuestos. Aquí también caería en lo que son las alcaldías municipales, también en materia de impuestos. El público en general le interesa conocer la información financiera proporcionada, en la cual le permite estudiar y evaluar el alcance de la prosperidad en las actividades económicas realizadas en la empresa para continuar invirtiendo en el desarrollo de la economía local. Acuérdense que una producción, si existe una industria, eso significa un desarrollo en la economía del país. Entonces, si las empresas siguen invirtiendo en el desarrollo de la economía, entonces eso ayuda, contribuye al crecimiento de la economía local. Veamos la siguiente lámina. Aquí es para ir un poco definiendo lo que es la contabilidad, específicamente la contabilidad de costo, que ese es el área que nosotros estamos estudiando. La contabilidad financiera, esto me imagino que se lo explicaron allá en contabilidad de costos 1, contabilidad financiera 1, pero aquí en este caso vamos a ir explicando unos conceptos básicos. ¿Qué es la contabilidad financiera? Bueno, es un proceso de medición, acumulación y registro de las transacciones realizadas del negocio y proporcionar a los estados financieros que van de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, los que conocían anteriormente como PCGA, y las normas internacionales de información financiera, llámese esta NIF, y se enfoca la información a terceros del usuario para la toma de decisiones. Hoy en día estamos hablando más que todo, cuando se habla del término de contabilidad financiera, ya muchos lo vemos o lo relacionamos ya no tanto como con PCGA, sino que ya lo vemos como con normas internacionales de información financiera, y hoy que se aplica acá en El Salvador más que todo lo que son las NIC para pymes, que más adelante más o menos vamos a explicar, o vamos a hacer vamos a conocer cuáles son esas normas.
¿Qué es la contabilidad de costo? Que eso es lo que más nos interesa. Proporciona la información útil para la toma de decisiones, para la contabilidad administrativa y la contabilidad financiera, donde se acumula, analiza y registra la información de los costos incurridos en la producción. Dentro de este concepto hay algo muy importante. La contabilidad de costos le va a servir a la contabilidad administrativa para la toma de decisiones, y a la contabilidad financiera le ayuda o le proporciona la información que necesita para complementar lo que son los estados financieros. ¿Cómo así? Por ejemplo, dentro de una empresa comercial todos sabemos que llevan sus estados financieros, llámese balance general y estado de resultados. Pero dentro de una empresa industrial hay algo bien importante. Yo no puedo elaborar un estado de resultados al igual como lo puedo elaborar dentro de una empresa comercial, ya que yo, para poder elaborar mi estado de resultados, necesito algo bien importante. Por ejemplo, necesito auxiliarme de dos estados financieros auxiliares, que esto es lo que vamos a adicionar nosotros en la unidad número 3, cuando estemos viendo los estados financieros de una empresa industrial. Entonces lo que vamos a hacer es que necesitamos construir dos estados financieros básicos, o auxiliares como los conocemos. ¿Cuáles serían esos estados financieros? El estado de costo de producción y el estado de costo de lo vendido. Entonces la contabilidad de costo le va a proporcionar eso a la contabilidad financiera. Le va a acumular todos los costos incurridos en la producción, y esto servirá de base para construir lo que son mis estados financieros básicos. Entonces eso es algo muy importante dentro de esta definición. Veamos lo siguiente. Una comparación entre la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa. La contabilidad administrativa es un sistema de los procesos en la identificación, medición, acumulación, análisis y preparación e interpretación en la comunicación de la información financiera para planificar, evaluar y controlar la organización para la toma de decisiones. Contabilidad administrativa, más que todo eso, se va a encargar de identificar, medir, acumular y preparar toda la comunicación necesaria para poder planificar y tomar las mejores decisiones. En cambio, en la contabilidad la contabilidad financiera va más allá, a lo que es producir información financiera con el objeto de establecer mi estado financiero. Veamos una ilustración de las ramas de la contabilidad. Aquí tenemos algunas contabilidades. Tenemos la contabilidad agrícola relacionada con el agro, todo lo que tiene que ver con el área de la agricultura. Para los que estudiamos contaduría pública, bueno, la contabilidad agrícola la vemos como una materia específica, la contabilidad bancaria también, la contabilidad ganadera la vemos como parte de la agrícola, la contabilidad gubernamental también la vemos, la fiscal, la contabilidad de seguros, sociedades, etcétera, etcétera. Entonces, esas serían como las ramas de la contabilidad, solo para conocimiento nada más. Vamos a explicar un poquito así sencillamente, no es parte de en sí de la materia, pero es importante conocer acerca de la normativa técnica vigente. Existen lo que son las normas internacionales de información financiera, las cuales son 41 normas. De esas 41 normas, hasta junio del 2014 habían 28 vigentes. A julio más o menos en el 2014 quedan nada más 27 porque se derogó una, la cual era la NIC 39, instrumentos financieros, y nacen o se sustituyen por una NIC conocida como la NIC 13, y para enero de 2016 está por entrar en vigencia lo que es la NIC 14. Para el 2017 se espera de que entre en vigencia la NIC número 15, y por lo tanto quizás probablemente se estén derogando otras normas internacionales. Esto nada más solo para conocimiento. La norma que se sigue estudiando ahorita
sobre todo, más que todo, es la NIC para pymes, o sea, las normas internacionales de información financiera para las pequeñas y medianas entidades. Sobre todo ustedes saben de que aquí en nuestro país casi la mayoría de empresas son pymes, entonces nuestra legislación nos obliga a preparar estados financieros conforme a NIC para pymes. Ahorita todavía seguimos utilizando la versión 2009, pero ya está la versión 2015 por iniciar, entonces ya va a entrar en vigencia la versión 2015 que trae algunos cambios en la NIC para pymes. La NIC para pymes realmente solamente es una norma compuesta por 35 secciones, las cuales son las siguientes, aquí solo para conocimiento. Ahí tenemos a la sección 1, pequeñas y medianas entidades, 2, conceptos y principios generales, 3, presentación de estados financieros, 4, estado de situación financiera, y llegamos más o menos a la 10, políticas contables, estimaciones y errores. Prácticamente las que vamos a estudiar dentro de esta materia serían desde la 1 a la número 9, que son prácticamente los estados financieros, que los vamos a ver en la unidad número 3. Solo para conocimiento general, no profundizaremos en ello. Aquí están las que siguen. Vamos a entrar a otra temática. Esto ya es parte casi de lo que es administración 1, pero es importante conocer esto para iniciar lo que es esta unidad. Vamos a hablar acerca del término empresa. ¿Qué sería una empresa? Pregunta de examen. La empresa es una entidad independiente compuesta por una o más personas capacitadas para efectuar convenios legales, los cuales le permiten realizar funciones comerciales que sean desde la compra de la materia prima, el equipo de la maquinaria que se va a utilizar, hasta la fabricación de un producto y luego su distribución y venta a los consumidores finales. Esta es una definición técnica. Nuestro código de comercio establece una otra definición que ya la vamos a ver. Pero aquí hay algo bien importante que menciona el concepto. Algo que dice acá que va desde la compra de la materia prima y el equipo de maquinaria hasta la fabricación de un producto. Que es lo que vamos a, cuando estamos hablando de eso, estamos casi haciendo relación a lo que es una empresa industrial. Sabemos que la empresa industrial, su característica fundamental es que transforma la materia prima en un producto terminado. Ya lo vamos a explicar en la siguiente slide. Veamos que menciona el artículo 553, como les mencionaba, menciona lo que es una definición de empresa mercantil, que es una empresa. Y aquí menciona que la empresa mercantil está constituida por un conjunto coordinado de trabajos, de elementos materiales y de valores incorpóreos, con el objeto de ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. Aquí no comparto algo sobre esta definición, pero esto es una personal. ¿Y por qué menciona esto? Porque aquí solo menciona una palabra bien importante que dice con propósito de lucro. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las ONG? Que se supone que son organismos no gubernamentales o sin fin de lucro. ¿Qué pasaría? O mejor dicho, si decimos que una ONG no es una empresa. Sí, ¿verdad? Todos sabemos que es una empresa porque ha sido constituida igual que una empresa lucrativa. Entonces considero que a este concepto le falta, ¿verdad?, decir con propósito de lucro y no lucro, ¿verdad?, para que sea un concepto amplio, un concepto general que abarcaría no solo las empresas que tienen relación con el lucro. Pero ustedes saben de que nuestra legislación así es, ¿verdad? Nuestros padres de la patria así lo han constituido. Podría hacerle o hacerle, mejor dicho, una reforma a este concepto. Pero ahí está el concepto. Veamos. Bueno, ya mencionamos anteriormente lo que eran las NIC. En la sección 1 de las NIC para pymes menciona algún concepto básico y define el término empresa o el término entidad como lo siguiente, pero hace más relación a las pequeñas y medianas entidades. Las define como lo siguiente. Dice que las pequeñas y medianas entidades son entidades que primero no tienen obligación pública de rendir cuentas.
publican sus estados financieros con propósito de información para usuarios externos. Ya explicamos anteriormente quiénes son esos usuarios externos. Son ejemplos de usuarios externos. Aquí vuelve a retomar la definición. Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia. Dentro de esta definición hay algo bien importante. Las NIC para pymes son aplicadas a las pymes, o mejor dicho, aquí en el país se dice que aquellas empresas que no tienen obligación pública de rendir cuentas son sobre todo aquellas empresas que no cotizan en bolsa de valores. Es decir, que si una empresa cotiza en bolsa de valores, la legislación le obliga de que debe de preparar sus estados financieros conforme a la NIC completa. Pero si no cotiza en una bolsa de valores, puede utilizar la NIC para pymes. Y eso más que todo se refiere en esta definición. Aquellas empresas que no tienen obligación pública de rendir cuentas, no cotizan en bolsa de valores, que sus estados financieros publican sus estados financieros con propósito de información general. ¿Dónde publican estos estados financieros? Más que todo siempre van enfocados a las entidades reguladoras del Estado. En el caso del CNR, ahí se van a publicar o se van a depositar estados financieros, y estados financieros se convierten en información pública. Es decir, que yo puedo ir en cualquier momento, consulto el expediente de mi empresa, en el caso si quiero conocer cómo ha sido el rendimiento de mi empresa yo como empleado. Entonces el registro le puede prestar lo que es el expediente de los estados financieros. Incluso usted puede solicitar lo que es una copia certificada de esos estados financieros depositados. Entonces ahí está la información. Entonces a eso se refiere más que todo esta pequeña definición. Veamos cómo clasifican las empresas en nuestro país. Existe una serie de clasificaciones. Dentro de la clasificación de empresas tenemos, por ejemplo, de acuerdo a la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Social, FUSAD. Tiene varios criterios. Cada organismo, cada institución tiene su propio criterio de clasificación. Por ejemplo, acá tenemos que la clasificación de la empresa según FUSADES la clasifica de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su número de empleados y de acuerdo a su objetivo. Si una microempresa tiene hasta 10 empleados, ese va a ser uno de los requisitos para poder considerarla como microempresa. Debe de tener por lo menos 10 empleados, hasta 10 empleados, y sus activos deben de ser hasta 11.428.57. Una pequeña empresa tiene hasta 19 empleados y un capital, o mejor dicho, un activo de 85.714.29. Se considera una mediana empresa si tienen de 20 a 99 empleados y su activo es de 228.571.49. Se considera que es una empresa grande si tiene más de 100 empleados y si su activo sobrepasa los 228.571.42. Usted debe de investigar, ¿verdad? No es parte de nota, pero necesito que ustedes investiguen cómo clasifican, por ejemplo, a las empresas, lo que es la Cámara de Comercio, Industria de El Salvador, lo que es el Ministerio de Hacienda, más que todo eso, ya que son preguntas de examen. Esa pregunta usted debe de investigar y tenerla en su cuaderno y estudiarla. Al día del examen probablemente le salga esa pregunta, así que usted debe de investigar. Repito, clasificación en la empresa de acuerdo a la Cámara de Comercio, de acuerdo al Ministerio de Hacienda. Se me olvidaba algo bien importante también, la clasificación de acuerdo con la MIP, que es una institución aliada al Ministerio de Economía. También probablemente el Banco Central de Reserva tenga su propia clasificación, y hay otras instituciones también que son reguladoras y tienen sus propios criterios de clasificación. Ahí les queda la tarea. Clasificación de la empresa de acuerdo a su actividad económica. Estas son preguntas de examen. Algo bien sencillo, ¿verdad?
Clasificación de la empresa de acuerdo a su actividad económica. Se clasifican en empresas comerciales, industriales y servicios. Sencillo. ¿Qué sería una empresa comercial? Ya lo había explicado anteriormente. Su fin principal es la compra y venta de un producto terminado. Ellos no transforman materia prima, sino que es producto totalmente terminado. ¿Y qué sería la empresa industrial? Ya lo habíamos explicado, que son las que transforman la materia prima en un producto terminado. Y tenemos lo que es la empresa de servicio. Su fin principal es prestar un servicio que es intangible. Yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Intangible. Algo rápido. Aquí está otra clasificación, y estas son preguntas de examen y 3 claves en el examen. Ahí están las preguntas. De acuerdo al Código Internacional de Información SIU, se clasifican en empresas primarias, secundarias y terciarias. Esa sería la clasificación. Ahora, si yo les pregunto, yo les digo, de acuerdo al Código Internacional de Información Financiera, la empresa se clasifica en primaria. De un ejemplo de empresas primarias. Ahí tendríamos, por ejemplo, las empresas agropecuarias y las que son empresas extractivas que explotan lo que es la tierra. Tenemos secundarias, comerciales e industriales. Ya explicamos que es una empresa comercial y lo que es una empresa industrial. Y por último tenemos más que todas las empresas que se dedican al área de servicios, que son las empresas financieras y servicios. ¿En qué consiste cada una de ellas? Empresas agropecuarias. Son todas aquellas que explotan en grandes cantidades los grupos agrícolas, ganaderos y forestales. Todo lo que tenga que ver con la parte de la explotación de productos agrícolas y ganaderos. Y las extractivas son todas aquellas empresas que se dedican, por ejemplo, a extraer lo que son los insumos en su estado natural de la tierra. Por ejemplo, las petroleras, las que se dedican a la explotación de minas de oro, minas de carbón, la explotación de los bosques, etc. Creo que queda bien claro. Secundarias son las, ya lo habíamos explicado, las empresas industriales y comerciales. Las industriales, su fin primordial es que transforman la materia prima en un producto terminado. Y las comerciales son las que no transforman materia prima y simplemente se dedican a comprar, a la compra y venta de ya un producto ya totalmente terminado. Y las terciarias tenemos a las financieras, que su giro es la parte de los mercados financieros, la que tiene que ver con la capital, con el dinero y con la opción de captar fondos a las empresas y a personas naturales y sobre todo al gobierno. Y las empresas de servicios se dedican a la prestación de un servicio, como la misma palabra lo dice. Entonces, creo que queda claro eso. Estas son preguntas de examen, no se les olvide. De acuerdo al Código de Comercio de El Salvador, también existen una clasificación. Él lo clasifica en sociedades mercantiles y sociedades cooperativas. Empresas individuales de responsabilidad limitada. No me voy a enfocar mucho a esto, porque acá esto más que todo se menciona o se explica lo que llevamos estudiamos, mejor dicho, en la carrera de Contaduría Pública. Se ve en una materia específica que se llama Contabilidad de Sociedades. Recursos que conforman la empresa. Toda empresa está compuesta por varios recursos. Tenemos los recursos materiales, técnicos, el capital humano y tenemos los recursos financieros. Sin esto no puede operar lo que es una institución o una empresa. ¿Qué serían los recursos materiales? Está compuesto por los bienes tangibles, tales como los que son los inventarios, la mobiliaria y equipo, el equipo de transporte, las instalaciones, entre otros. O sea, todo lo material que necesitamos está dentro de la empresa, serían los materiales. Lo financiero ya sabemos que es el dinero, ¿verdad? La plata. Podemos tener materiales, pero si no hay dinero no se mueve la inversión, no se vuelve lo que es ese capital que podemos invertir. Capital humano integrado por el personal que labora en la empresa, entre los que se puede mencionar los accionistas, la junta directiva, la parte administrativa, los obreros, la secretaria, las ordenanzas, etc. Todos los que están dentro internamente del
de la compañía. Bueno, la siguiente lámina tiene que relación con las definiciones que tienen que ver con la contabilidad de costos, pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el siguiente video.